Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Queridos amigos y queridas familias de ¿Qué haría Jesús? Me da muchísimo gusto saludarles en este lunes en el cual seguimos celebrando la Pascua del Señor, la resurrección de Jesús. Acuérdense que esta fiesta dura 50 días hasta la venida de Pentecostés, 50 días hasta que viene el Espíritu Santo. Por lo tanto, no estamos en la octava, ya se acabó la octava. La octava de Pascua es como ese día extendido de la resurrección, que incluso en la Santa Misa lo mencionamos como un solo día, una sola solemnidad. La Pascua de Jesús, es decir, la resurrección, el triunfo del Señor que se extiende durante 8 días, esa solemnidad que es tan grande que son 8 días como si fuera uno solo. Y ahora ya terminó esa octava, pero seguimos en la Pascua. Esta Pascua es el tiempo litúrgico que nos ofrece la Iglesia para gozar de esta alegría de Jesús resucitado hasta Pentecostés, 50 días. Pero bueno, hoy el Evangelio de Juan nos presenta este pasaje que es hermosísimo, en donde vemos a este personaje que se llama Nicodemo. Nicodemo era un típico judío, era uno de estos señorones. Yo me lo imagino como el típico personaje de nuestra sociedad, de nuestro entorno, que es respetable, que es honorable. Nicodemo, pues eso, no era un pecador escandaloso, ni un rebelde, ni un ignorante, era una persona sabia, era un hombre respetable, serio, formado, era un fariseo, era maestro de Israel, era jefe entre los judíos. En fin, Nicodemo tenía un prestigio, tenía una autoridad y también, algo bien importante para el pueblo judío en ese tiempo, conocimiento de la ley, ¿no? De esos hombres que parecería, al menos por fuera, que tienen todo en orden. Y sin embargo, este Nicodemo que se acerca a Jesús, traía ahí la mosquita en la oreja, ¿no? Como que había algo que no le hacía descansar, como que había algo que le quitaba el sueño en su vida espiritual. Había visto a Jesús, había oído hablar de sus signos, de sus milagros, y había percibido en Cristo, en Jesucristo, algo distinto, algo imposible de explicar en sus categorías humanas. Y eso saca a Nicodemo de su orden, de sus presupuestos, de sus categorías, y lo obliga a ver a Jesús. Quiere verlo, quiero tener una conversación con él. Y dice aquí el Evangelio que Nicodemo va de noche a buscar a Jesús. Y seguramente, pues va de noche por prudencia, por el miedo al que dirán, porque no quiere poner en riesgo su imagen, no quiere poner en riesgo su prestigio. Pero también yo creo que va de noche porque de algún modo esa noche refleja un poco su interior. Yo creo que Nicodemo era un hombre bueno, pero todavía estaba en búsqueda. Era un hombre religioso, sí, pero como que no había terminado de aceptar la luz total en su vida. Y yo creo que el Evangelio especifica que va de noche
no solamente porque era una noche física, o sea, no solamente era el tiempo del día, sino que también va de noche en cuanto yo creo que va con una crisis espiritual, va con, va con ese sentimiento de que le hace falta algo. Y entonces se entrevista con Jesucristo en la noche, seguramente en una terraza, en algún jardín, en algún lugar, imagínense ese momento, y Jesucristo empieza una conversación con él. Y le hace ver que tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y entonces ahí empieza el desconcierto de Nicodemo. Y es aquí donde yo quiero reflexionar junto con ustedes algunas ideas que nos ayuden a entender mejor este pasaje, pero también a hacerlo vida, ¿no? Primero que nada, Jesús le hace ver a Nicodemo que no necesita otra vida, es decir, que no se necesita estarse esforzando para, para adquirir algo que no tiene. ¿Sí me explico? No tiene que estar haciendo un esfuerzo religioso para adquirir algo de fuera, algo externo o algo más alto, sino que Nicodemo necesita aceptar la vida verdadera que ya está en él. Y creo que ese es el drama también del hombre hoy. Pensamos que seremos felices si nos reinventamos, ¿no? Si corregimos nuestra historia, si construimos una mejor versión de nosotros mismos, si probamos más cosas, si tenemos más reconocimiento, más placer, más éxito, más control. Pero Jesús le dice a Nicodemo y nos dice a nosotros mismos que la felicidad no comienza cuando buscamos eso externamente, sino que comienza cuando nos dejamos engendrar por Dios. Y por eso Jesús habla de nacer del agua y del espíritu. Y es una referencia muy directa al bautismo. El bautismo, que creo que lo he mencionado aquí varias veces, no es solamente, queridos podcaescuchas de ¿Qué haría Jesús? No es solamente un rito que un día nos hicieron nuestros papás. No es solamente una tradición en donde llevamos a los niños a que les echen agua. Es el momento en el que Dios nos dio nuestra identidad más verdadera. El bautismo es cuando Dios nos arrancó del plano meramente humano, carnal, material, y nos introdujo en la vida de hijos, en la vida de la gracia, en el ser verdaderos hijos del Padre de Dios. Por lo tanto, el bautismo no es solamente un trámite religioso. Si lo entendiéramos en profundidad, créanme que nuestra vida cambiaría. El bautismo es un verdadero nacimiento. Nuestro bautismo fue el comienzo de la única vida que realmente nos puede hacer felices. Porque nos hace ser hijos en el Hijo. Jesucristo nos recupera nuestra fidelidad con el Padre. Jesucristo nos recupera nuestra filiación con el Padre. Eso es lo que acabamos de celebrar ahora en la Semana Santa. Nosotros que no podíamos solucionar nuestra vida, nosotros que no podíamos limpiar el pecado, nosotros que no podíamos ser hijos de Dios, y Jesucristo que dice, no se preocupen, yo soy el superhéroe, yo me voy a subir a la cruz, yo voy a pasar por ese bautizo, por ese bautismo, voy a sufrir, me voy a sumergir en la muerte y voy a resucitar y les voy a recuperar todo eso que habían perdido. Y ese es nuestro bautismo, nada más que ahora, bueno, llevamos al bebé y le echamos agüita, pero todavía en algunas iglesias ortodoxas, y no sé si han visto ahí, la otra vez un amigo mío me comentaba un poco como perplejo, me decía, oye padre, ¿cómo ahora hay gente que se bautiza y pasa como por una alberca y salen del otro lado? Es que ese es el significado del bautismo, es morir para resucitar con Cristo. Y por eso es bien importante que ahondemos y profundicemos y oremos la gracia del bautismo.
Porque una vez que cada uno de nosotros aceptemos nuestro bautismo y por lo tanto aceptemos que Jesús nos recuperó ser hijos de Dios, dejaremos de buscar identidades en otra parte. Dejaremos de buscar la felicidad en otros lugares. Dejaremos de buscar esa aprobación paterna que todos queremos en otras partes, en otros papás falsos. Dejaremos de buscar la admiración en los demás, en el éxito, en la imagen, en el control, en el placer, en el activismo, incluso a veces en una religiosidad externa, pero sin descanso interior, que es lo que le pasaba a Nicodemo. Es lo que le pasaba a Nicodemo. Ese querer cumplir y ese querer rezar y ese querer estar y los ritos y lo externo, pero Nicodemo no había aceptado que ser hijos de Dios es otra cosa distinta a cumplir rituales religiosos. Todo nos va a decepcionar hasta que no reconozcamos que el único amor que nos hace falta es el amor de ese Padre bueno que nos ama. Y ese es el estribillo, ese es el coro de todo el Evangelio, del Hijo pródigo. El aceptar el amor de un Padre bueno. Y ese amor nos fue recuperado por Jesucristo. Y ese amor se te fue dado en tu bautismo. Nicodemo sí era un hombre que sabía mucho, que tenía mucha doctrina, que tenía mucha estructura, que tenía mucha lectura, pero todo eso no bastaba. Yo conozco a muchas personas que saben mucho de Sagrada Escritura, que saben mucho de Biblia, que saben mucho de liturgia, que saben mucho la moral de la iglesia, que presumen, o a lo mejor no presumen, pero simplemente son eruditos en todos estos campos. Y qué bueno, pero estas mismas personas que conozco a muchas de ellas que no han hecho la experiencia de ser hijos de Dios. No han hecho la experiencia de ser bautizados, de vivir sumergidos en esa realidad. Y esto es bien importante entenderlo, porque todo eso no basta, porque el corazón humano no fue solo hecho para saber sobre Dios, sino para vivir en Dios. No fue hecho solo para cumplir, sino para pertenecer a una familia, que es la familia de la iglesia. No fue hecho solo para funcionar, sino para descansar en una paternidad, que es la paternidad que nos da Cristo y que nos hermana con Él y que nos da la paternidad de su Padre Dios. El ser humano, tú que me estás escuchando, nunca serás verdaderamente feliz hasta que no aceptes que Dios es tu Padre y que te ama como hija y como hijo. Porque todo lo demás, tarde o temprano, te va a decepcionar. Te va a decepcionar el éxito, porque el éxito pues nunca termina de llenar. Siempre vas a querer ser más exitosa, más exitoso. Te va a decepcionar el placer, porque el placer dura poco. Dura unos días, unas semanas, unas vacaciones. Te va a decepcionar el prestigio, porque el prestigio pues depende de otros. Si hoy eres muy reconocido y mañana ya no. Hoy tienes unas cualidades y mañana ya eres un anciano. ¿Sí me explico? Todo nos va a decepcionar hasta que no nos demos cuenta que el único que no decepciona es nuestro Padre Dios, que nos ama, que nos hizo hijos. Nos hizo hijos a través del evento Cristo, a través de Jesucristo, y nos recuperó a cada uno en nuestro bautismo. Bueno, pues aquí les dejo estas reflexiones. No sé si a lo mejor me enrollé mucho, a lo mejor si me enrollé de más, pero bueno, es lo que les quería platicar a través de este personaje de Nicodemo. Ojalá que dejemos de ser Nicodemos, que yo insisto, Nicodemo era un hombre bueno, pero no era un hombre que había hecho la experiencia del amor de Dios. Nicodemo era bueno, pero no había logrado entender lo que significaba el amor de Dios en su vida.
Claro, Nicodemo en ese entonces no lo podemos culpar tanto porque no sabía exactamente quién era Jesús, qué iba a pasar con él, no habían recibido el Espíritu Santo. Quién sabe qué habrá pasado con Nicodemo después. Muy probablemente después de la crucifixión de Cristo y a lo mejor después de su resurrección, Nicodemo se le abrieron los ojos y entendió toda esta conversación con Jesús. Bueno, pues ojalá que a nosotros nos pase lo mismo. Si estás viviendo en ese canal, si estás viviendo en esa necesidad de buscar la felicidad, la identidad, la aprobación, la suficiencia, en donde no la vas a encontrar, cambia. Seguramente Nicodemo lo hizo. Ojalá que nosotros también lo podamos hacer. Bien, aquí les dejo estas reflexiones. Ojalá que les sirvan. Soy el Padre Gabriel María Abascal. Me puedes seguir en mis redes sociales como Padre Abascal en Instagram, como Pega Abascal en X. Por ahí escribí un libro para los hombres que habla mucho de este tema, que se llama ¿Por qué los hombres viven menos? Lo puedes conseguir en porqueloshombresvivenmenos.com o lo puedes comprar en Amazon también. Y bueno, pues ahora sí ya me largué mucho. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.